Bueno, buenas tardes. A continuación voy a explicar un poco más en cuanto al entorno de la lógica difuso usando MATLAB para el área de autómatas programables de la Corporación Universitaria Unitec. Pues como vemos acá tenemos el entorno de MATLAB, tenemos una ventana de comandos y a la nuestra derecha tenemos una ventana de variables, los valores que van a tomar nuestras variables. Entonces, para dar un ejemplo al entorno de MATLAB, tenemos acá que podemos definir esas variables asignándole un valor determinado, así en este caso que a va a ser igual a 5. Entonces acá, como les dije, vamos a variar con el valor que tiene actual. Vamos a colocar otra variable b que sea igual a 8. Acá la tenemos y podemos hacer una operación sencilla como la suma para decir que c es igual a a más b. Entonces la idea de esto es siempre pues poder usar las variables que tenemos para poder ejecutar las funciones que sabemos, ¿no? Es muy sencillo de usar. Entre esa herramienta también podemos calcular, no, vamos a borrar esto. Para borrarlo, la línea de comandos clc, y para borrar todo hacemos un clear, ¿sí? Ya tenemos todo limpio nuevamente. También podemos usar funciones como seno, coseno. En este caso estoy diciendo que a x le asigné la menos 2pi por pi sobre 30 por 2pi, y allá le asignamos el seno de x, y además de eso le vamos a decir que la puede imprimir mediante este comando llamado plot. Entonces, lo que hace cuando lo ejecute es generar la gráfica, ¿sí? Desde menos 1 hasta 1 con la cantidad de de la función seno que genera esta. Bueno, más de eso, también tenemos sumar, multiplicar, dividir, seno, coseno, usar muchas funciones que nos pueden ayudar para resolver muchos problemas inconvenientes que tengamos. También tenemos acá una opción de ayuda, ¿sí? Que es el que nos va a permitir encontrar tutoriales, toolbox, definiciones o cómo usar con diferentes cosas que podamos hacer dentro del MATLAB. Tenemos acá una de lógica difusa, tenemos también de financiera, tenemos de construcción, tenemos de redes neuronales. Realmente es una herramienta muy completa para poder generar datos y para obtener resultados más específicos de lo que deseamos. Básicamente eso es lo que tiene MATLAB. Es un aplicativo muy bueno que nosotros podemos usar para resolver nuestros problemas que tengamos en nuestra vida actual. Entonces, acá en nuestra lógica difusa, pues nos enseñan un poquito más en cuanto a lo que es la lógica difusa. Hay una guía de usuario, hay unos ejemplos, hay un toolbox de demos también, pues que nosotros iremos a usar más fácilmente para poder entender este ejemplo de la lógica difusa. Entonces, pero para entender un poquito más de lo que nos interesa, que es la lógica difusa, vamos a borrar acá primero. Hacemos un clear y vamos a empezar a ver de qué trata la lógica difusa. Entonces, para empezar a acceder a nuestro toolbox de lógica difusa de nuestro MATLAB, pues simplemente ingresamos nuestro código acá, FUSI, conocer una ventana. Esta ventana contiene pues acá unas entradas, unos procesos y unas salidas, ¿sí? Eso es como un menú que nos muestra. Nuestra parte izquierda, acá en el menú 1, pues podemos modificar los métodos operadóricos lógicos ON y AR, que son básicamente los de entrada. Y acá en el 2 podríamos cambiar el nombre de la variable que se encuentre seleccionada.
por ejemplo, cambiar el nombre de input por flujo de agua, ¿sí? Básicamente es como cambiar los nombres de las salidas y eso. Por ejemplo, pongámosle salida 1, ¿sí? Entonces eso nos va a ayudar a controlar esa partecita. Entonces también podemos elegir un modelo a usar en cuanto a esto. Entonces para hacer eso, entonces lo hacemos en File, le damos New, tenemos dos modelos, el Mangani y el Sugeno. En este caso vamos a elegir ya le digo que lo elegimos acá. Vamos a elegir el Mangani. ¿Sí? Espera que esto ahora sí. Magami. Listo. Entonces acá nos abre una ventanita nueva. Pero es que no estoy seguro si era este. Full New. Sugeno. Es lo mismo. Bueno, entonces en este caso tenemos este nuevo modelo aquí y podemos hacer algo interesante y es agregar variables, ¿no? Mediante adición decimos agregar variable de entrada. Podemos agregar cuantas variables de entrada queramos para nuestro modelo, ¿no? Es algo interesante que nos puede ayudar. Acá podemos cambiar el nombre, decirle, no sé, entrada 1. Acá le decimos entrada 2. Y acá le podemos decir entrada 3. Y acá podemos modificar nuestra salida, el nombre diré de salida 1. Entonces como sabemos, nuestra lógica difusa trata de como dar un parámetro más específico de las cosas que no se pueden medir, que no son tan lógicas de darle un valor. Por ejemplo, para determinar la edad de una persona, entre joven, entre adulto o entre anciano, básicamente usamos esta lógica difusa para poder determinar aquello, ¿no? Aquello que no es tan preciso de determinar. Como les decía, se define por medio de unas entradas, por medio de un proceso, una lógica que usamos y finalmente una salida que nos va a determinar el proceso de lo que deseamos. ¿Sí? Entonces tenemos nuestras entradas, ¿no? Entonces también podemos empezar a jugar con las reglas, ¿no? Entonces si yo selecciono esta variable de entrada, le doy doble clic, pueden obtener la función de pertenencia seleccionada. Acá yo puedo cambiar o modificar los valores que tengo de entrada, ¿no? Para determinar, por ejemplo, que está en el rango entre 0 y 4, por ejemplo. Sí, esa va a ser mi variable 1. Tengo mi variable 2 y también la puedo entrar a modificar. Entonces acá vamos modificándola en cuanto a los valores de la entrada 1. Y así sucesivamente pues lo podemos hacer con las otras entradas, ¿no? Entonces acá podemos ver acá un rango, podemos ver unos parámetros y una ayuda como tal, ¿no? Acá tenemos otra entrada, vamos a modificarla también, vamos a decirle que esto es de 0 a 3. Uy, qué dura. Vamos a moverla acá, listo. Y esta la vamos a ver acá. De esa manera estamos modificando los valores de entrada en nuestra lógica difusa.
¿Qué más tenemos en cuanto a la lógica difusa para... bueno. Entonces, las reglas de modelo. Para poder modificar las reglas de modelo se debe acceder al Rule Editor, al editor de reglas, haciendo doble clic sobre el modelo. Entonces, nosotros podemos entrar a esa parte. Entonces me permiten... A ver... Este Windows está molestando. Entonces acá simplemente le damos cerrar sobre nuestro modelo, haciendo doble clic. Acá podemos generar nuestra regla, ¿no? Entonces acá hablan de la entrada 1, nuestra variable. Y acá yo puedo determinar pues los valores que tengo de esta vaina. Uno para entrada 2 y para entrada 3. Le puedo decir que si se cumple esto, la salida va a ser esto, ¿sí? Entonces digo, si la entrada 1 corresponde a este valor, la entrada 2 corresponde a este valor y la entrada es known, entonces mi salida va a ser esto. Y simplemente digo agregar regla. Entonces acá arriba ya tenemos nuestra regla. Lo mismo acá, yo puedo elegir que entrada 1 sea igual a esto, la entrada 2 igual a esto y la entrada 3 igual a esto, el resultado sea este, y le doy a edit regla. Entonces cambiémosla ahora por esta entrada acá, esta acá y esta salida. Entonces vamos a decir que va a ser esta y la agregamos. Entonces básicamente, según el número de variables de entrada y de salida que existan y las funciones de pertenencia, será el número de reglas posible de generar. Entonces básicamente depende de eso, de la cantidad de entradas que tengo. También podemos obtener las diferentes salidas. También podemos eliminar una regla, ¿no? Voy a elegir esta o esta y decirle borrar, ¿no? Básicamente es eso. Entonces de esa manera funciona nuestra lógica difusa en nuestro MATLAB, ¿sí? También podemos exportar eso para poderlo usar más adelante. O sea, yo tengo ya determinado unos valores, unas salidas, y yo puedo llamarlo más adelante para determinar algún valor. Entonces lo que yo hago en este momento es decirle file export exportar tu file. Así que en el escritorio vamos a decirle lógica difu. Entonces le decimos guardar. Sí, entonces acá en nuestro escritorio tenemos nuestro archivito para poderlo usar más adelante. Entonces básicamente es nuestra lógica difusa. Los conceptos básicos de ello, ¿no? Básicamente, como les decía, son manejar entradas, un proceso y una salida bajo ciertas normas. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es hacer un ejemplo del toolbox que se encuentra en nuestro MATLAB para poderlo comprender más y ver cómo este nos puede ayudar. Entonces vamos a cerrar todas estas ventanas. Entonces vamos a borrar esto. Clear no, CLC. Listo. Entonces acá podemos nuevamente ver. Vamos a usar este modelo, ¿sí? Entonces acá nos explica un poco todo lo que se va a hacer, los gráficos que vamos a obtener y los resultados, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es generar los scripts, que ya los tengo acá, para poder comprender un poco más en cuanto a lo que vamos a hacer. Entonces básicamente es un patrón de tráfico de compresión. Más que todo se trata de obtener los datos demográficos de una región
y determinar la cantidad de tráfico que se haya en ese sector. Entonces vamos a calcular 5 factores como son la población, el número de unidades de vivienda, propiedad del vehículo, ingreso medio del hogar y el empleo total. ¿Sí? Esos van a ser nuestras variables. Y entonces, esperar. Entonces, como les decía, tenemos nuestras variables como la población, el número de unidades de la vivienda, la propiedad del vehículo, el ingreso promedio del hogar y el empleo total. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer en este momento es cargar los datos. Entonces, por medio de este script, vamos a copiarlo, vamos a pegar, y acá nuestra mano derecha nos ha cargado dos datos importantes, ¿sí? Las dos variables cargadas, el data init y el data out, son columnas que representan las variables de entrada, ¿sí? Son 5 de entrada y una columna de salida. Entonces vamos a cargar ahora nuestras variables de entrada. Vamos a copiar esta parte del código, decimos pegar y enter. Entonces en este momento nos genera un gráfico, ¿sí? Donde nos están nuestras variables y nuestra variable de salida también. Entonces está de color como azulito nuestra población, el color verde el número de viviendas, de rojo la propiedad de vehículos, de esta azul agua marina tenemos promedio, el ingreso promedio del hogar y el empleo total, que es el morado, ¿sí? Entonces, continuando con nuestro código, vamos a seguir leyendo. Dice, entonces ahí tenemos nuestras variables de entrada y de salida. Es que no veo la de salida. Bueno, espera, acá con este vamos a generar nuestra variable de salida. Le vamos a decir acá paste que nos imprima o que nos muestre la gráfica de la salida como tal. Entonces le damos acá enter, continuamos con el taller. Sí, entonces, ¿por qué hablamos de la lógica difusa en este problema? Entonces dice que es una técnica muy eficaz para identificar las agrupaciones naturales de los datos. A ver acá. Dice que de los datos de un conjunto de datos, lo que permite una representación concisa de relaciones incrustadas de los datos. En ejemplo, la agrupación nos permite agrupar patrones del tráfico en amplias categorías, por tanto permiten una comprensión más fácil. Entonces dice que pues como es algo tan complejo, algo difícil de calcular el tráfico, vamos a usar esto por agrupación para determinar el tráfico de una zona demográfica. Básicamente eso es lo que nos dice. Entonces vamos a agruparlo precisamente mediante los comandos continuantes. Entonces vamos a copiar este comando, vamos a pegarlo y ok, obtenemos eso. Vamos a decirle que C aquí es igual C. Entonces decimos que C igual, perdón, C igual o C. Ok, perdón, era C nomás, no era C igual. Entonces acá obtenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos. Entonces, como les decía, estamos haciendo unas agrupaciones como tal de lo que estamos ingresando en nuestros patrones. Entonces, por esa razón nos mostró este
subgrupitos que aparecen acá. A continuación vamos a copiar esta parte de nuestro código, lo pegamos. Entonces aquí sale este valor. Quería haber salido una figura, pero no la veo. Sí, acá está, no la había visto. Entonces acá tenemos una figura que nos enseña los centros de conglomerados, el empleo total y las dimensiones de viajes de cada espacio de entrada. Entonces, pues acá vemos que es el centro mayor de aglomeración y pues la gente sale más de viaje, por algo así decirlo, en esta parte, ¿no? Entonces, continuando con nuestro código, decimos S espacio y acá nos botan otros valorcitos que son 6 columnas que representan la influencia de los centros de conglomerados en cada una de las 6 dimensiones. Agrupa todo básicamente. Continuamos con nuestro código. Entonces, acá decimos hasta. Entonces vamos a nuestra parte que ingresamos eso y asignamos a asignar los nombres de entradas y las salidas. Entonces aquí vamos a empezar a asignar los nombres de entradas y las salidas. Entonces copiamos esto. Como les decía, básicamente el MATLAB se basa en los comandos que usemos, ¿sí? Entonces aquí decimos que a myFish, que mi función lógica, en las entradas, acá tengo del 1 al 5, son 5 entradas y una salida, le asigné estos nombres. En este caso, población, número de unidades, número de vehículos, empleo y bueno, nuestra salida, como ya lo he explicado anteriormente. Luego acá vamos a empezar a usar ya nuestras funciones fuzzies y ya están dentro de nuestro MATLAB. Copiar, vamos a ejecutar. Entonces acá, mira, están nuestras 5 entradas: la población, número de unidades, número de vehículos comprados y el estado social, o más que todo las entradas económicas. Y acá está nuestra salida como tal, ¿sí? Entonces, como les explicaba anteriormente, eso es lo que se trata el cosito la función lógica. Acá ya hemos generado nuestras reglas. Hay 3 reglas, como podemos ver, y está nuestra salida. Entonces vamos a seguir observando básicamente lo que podemos ver mediante el comando vamos a poder ver un poquito más lo que son las entradas. Acá control B y ahí tenemos nuestra primera entrada, ¿sí? Entonces, y así con cada una de estas podemos observar las entradas que obtenemos del código. Control B, las reglas, y básicamente eso es lo que podemos obtener. Entonces ya vamos a ver, por ejemplo, una gráfica. Algo interesante que tiene MATLAB son las gráficas que puede generar tanto en 2D como en 3D. Acá nuestro comando y aquí tenemos nuestra gráfica, ¿sí? Este punto solito podemos decir que es el punto donde menos conglomerado de tráfico puede haber, y entre más colorido se ponga el color, digámoslo así, se puede ver que es más concurrencia tiene el tráfico, ¿no? Entonces eso es básicamente lo que estamos viendo en estas gráficas y lo que nos puede determinar el MATLAB. Y ya por último
tenemos acá el comando de ruler list, que nos va a definir como las reglas que están dentro de nuestro sistema. Entonces acá vemos nuestra regla de comportamiento que se obtiene, ¿sí? Entonces, en conclusión, este ejemplo se ha intentado transmitir como una agrupación, y a la lógica difusa se puede emplear como técnicas eficaces para modelar y análisis de datos. La lógica difusa también ha encontrado diversas aplicaciones en otras áreas de la tecnología, como el control no lineal, control automático, procesamiento de señales, identificador de sistemas, entre otros. Entonces, de eso es lo que se trata este lógica difusa, así de poder generar datos, de poder tomar decisiones, ya que a veces no es tan fácil por lo determinado que debe ser. Entonces, pues espero que hayan entendido un poquito el aplicativo que tenemos acá y que nos pueda ayudar más adelante.